¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver otro resultado asociado al tema de cardinalidad. ¿Qué nos dice el resultado? Vamos a tener un espacio vectorial, una base y un conjunto que es generador del espacio vectorial. ¿Qué es lo que va a suceder con sus cardinalidades? Pues que la cardinalidad de una base siempre debe ser menor o igual a la cardinalidad de un conjunto que es generador. Bien, con eso claro vamos a proceder a realizar la demostración. Bueno, en la parte derecha he dejado algunas definiciones y resultados interesantes que vamos a usar en el transcurso de la demostración. Con eso dicho, vamos a comenzar. Sean B y S subconjuntos de E, tal que B es base y S generador. Lo que tengo que demostrar es que las cardinalidades cumplen la siguiente relación. La cardinalidad de la base debe ser siempre menor o igual a la cardinalidad de cualquier conjunto generador. ¿Qué método voy a usar para esta demostración? El método por contradicción, o también conocido como reducción al absurdo. ¿En qué va a consistir? Voy a suponer que mi resultado, el que quiero probar, es falso desde un principio y tratar de llegar a una contradicción o algo que no tenga sentido. De esta manera voy a poder concluir que mi resultado original debía ser verdadero desde el comienzo. Bien, con eso dicho, supongamos lo contrario, que la cardinalidad de la base siempre va a ser mayor y un mayor estricto a la cardinalidad de un generador. Bien, vamos a tratar a este generador por casos. ¿Qué pasa si mi generador, en primer lugar, es linealmente independiente? Pues si es linealmente independiente, ¿qué tendría? Que S es por una parte generador, que S es linealmente independiente y por definición de base voy a tener que S es base. S es base. Ahora, por otro lado sabemos que B es base, por lo cual cumple con dos condiciones. B es generador y B es Li. Con esto, claro, voy a usar esta proposición de aquí. ¿Qué nos dice la proposición? Voy a tener un espacio vectorial, tengo una base y un conjunto linealmente independiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cardinalidad del conjunto linealmente independiente es menor o igual a la cardinalidad de la base. Voy a considerar que mi base es S, que mi conjunto linealmente independiente es B, y por lo tanto, por este resultado de aquí, que se ha demostrado de igual manera en un anterior video, se va a cumplir que la cardinalidad, en este caso del conjunto linealmente independiente, es menor o igual a la cardinalidad de la base. Como vemos, esta desigualdad de aquí contradice directamente lo que estamos suponiendo desde un principio. De esta forma he llegado a una contradicción en el caso 1 donde S es linealmente independiente. Vamos a tratar el caso 2. En el caso 2, S es linealmente dependiente. Para este caso vamos a hacer uso de un resultado que ya se ha visto con anterioridad, que nos dice que para un espacio vectorial y un conjunto se va a tener lo siguiente. S es un conjunto linealmente independiente si y solo si alguno de los vectores de S es una combinación lineal de los otros elementos de S. ¿De acuerdo? Supongamos que ese elemento es un BJ de S y, como dice, se puede escribir como una combinación lineal de los elementos restantes del conjunto S. Igual a 1 hasta M, digamos que justamente la cardinalidad de S es M, de alfa I por B y S, donde obviamente debo excluir a este J que estoy tratando de representar, con I distinto de J. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a pasar?
voy a generar un conjunto S1, donde este S1, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener los vectores de S, de tal manera que I sea distinto de J. Es decir, estoy recolectando todos los vectores de S, con excepción de este J que se puede escribir como una combinación lineal del resto. Ahora, ¿para qué hago eso? Para generar un conjunto más pequeño, porque démonos cuenta, la cardinalidad va a menorar en 1, ¿por qué? Porque estoy quitando un elemento, pero que no pierde la propiedad de generador. Ahora, ¿por qué digo esto de que no va a perder la propiedad de generador? Pues por lo siguiente, sabemos que para un vector de E, este de aquí se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de S, porque ya sé desde un inicio que S es generador. Entonces, desde igual a 1 hasta M de beta I, B y S. ¿Esto cómo lo puedo reescribir? Puedo sacar de este sumatorio a solo el término J. Entonces el sumatorio desde igual a 1 hasta M con I distinto de J de beta I, B y S más beta J, BJS. Y reemplazar este BJ por la expresión que tengo aquí. Entonces sería igual al sumatorio desde igual a 1 con I distinto de J hasta M de B y S más el sumatorio desde igual a 1 con I distinto de J de M de beta J alfa I B y S. Consolidar todo esto en un solo sumatorio desde I igual a 1 con I distinto de J hasta M de beta I más beta J alfa I por B y S. Y como vemos, puedo escribir cualquier elemento de E como simplemente una combinación lineal de los elementos de S1. Porque como ven en el sumatorio justamente estoy excluyendo el término J que ya no pertenece a este S1 que he formado. Como vemos, S1 no ha perdido su propiedad de ser generador a pesar de que le he quitado un elemento. Con eso claro, vamos a ver a dónde quiero llegar con esto. Este S1, como ya mencionaba, su cardinalidad es obviamente menor a la cardinalidad de S. ¿Por qué? Porque le he quitado un elemento. ¿De acuerdo? Ahora, este S1 tiene de dos caminos. Este S1 puede seguir siendo linealmente dependiente o puede volverse un conjunto linealmente independiente. En el caso de que se vuelva linealmente independiente, ¿qué es lo que va a pasar con S1? Sabemos que S1 genera, porque precisamente no ha perdido su propiedad de ser generador. Y por otro lado, como S1 es LI, se va a cumplir que S1 es base. Ahora, considerando a S1 como base y el conjunto B como el conjunto linealmente independiente, por el resultado que tenía, nos va a pasar que la cardinalidad de la base va a ser menor o igual a la cardinalidad de este S1, que a su vez es menor o igual a la cardinalidad de S. Esto de aquí ya nos lleva a una contradicción con la suposición de este método de contradicción. De acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si es que el conjunto S1 sigue siendo linealmente dependiente? Pues voy a proceder a formar un conjunto S2 con la misma idea. Como S1 es linealmente dependiente, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo tomar un vector y formar una combinación lineal de tal manera que este vector se puede escribir como una combinación lineal del resto de vectores. Y con ello formaría un S2 donde su cardinalidad de S2 va a ser igual a M-2. Y nuevamente tendría dos caminos, ¿no es cierto?
que este S2 siga siendo linealmente independiente o este S2 se vuelva linealmente independiente. Si es que pasa aquí, pues ya llegaría a una contradicción de manera similar a como llegué a un nivel anterior. Y caso contrario, a partir de la dependencia, podría llegar nuevamente a una reducción de cardinalidad para llegar a un S3. Donde nuevamente tendría la opción de linealmente dependiente y linealmente independiente. Ya sabemos que si llego a esto de independencia lineal, directamente voy a llegar a mi contradicción por lo que vimos en la parte de acá arriba. Ahora la pregunta es, ¿siempre voy a tener de estos dos caminos sin importar cuántas veces realice mi proceso? La respuesta es que no. ¿Qué pasa si en el peor de los casos realizo el proceso se realiza m-1 veces? Es decir, he formado un Sm-1. ¿Cuál va a ser la cardinalidad de este Sm-1? Va a ser 1, porque recordemos que en cada paso voy quitando un elemento al conjunto S original. Entonces, en este caso estoy diciendo que ya he quitado m-1 elementos, por lo tanto solo me queda 1. De esta manera Sm-1 va a ser igual a un conjunto que tiene únicamente un vector. Un vector de S, cualquiera que haya sobrado. Ahora la pregunta es, ¿este S-1 va a seguir siendo linealmente dependiente? Pues no. En el peor de los casos, que solo me quede un vector, ya voy a llegar a un conjunto linealmente independiente. Porque la única forma de que B1 sea igual al 0 del espacio es que justamente este B1 sea igual a 0. Con lo cual se cumple la propiedad de independencia lineal. Entonces, sin importar cuál sea la cardinalidad inicial de S, a través de este proceso de poder escribir un vector de S como la combinación lineal del resto, voy a poder ir eliminando elementos de tal manera que voy formando conjuntos cada vez más pequeños que siguen siendo generadores. Ese m-1 es generador. Entonces, mientras siga siendo generador, voy a seguir. Sigue siendo generador y aparte de eso sea linealmente dependiente, voy a seguir quitando elementos para llegar a un punto en donde sea generador y sea linealmente independiente para que ese m-1 sea base y finalmente aplicar este resultado de aquí, donde este S-1 sería mi base, el B el conjunto linealmente independiente, y aplicar este resultado en donde me va a dar directamente que la cardinalidad del B va a ser menor o igual a la cardinalidad del Sm-1, y esto, por obvias razones, va a ser menor o igual a la cardinalidad de S, lo cual directamente va a formar una contradicción con lo que supuse desde un inicio. Con esto, como vemos, tanto si el conjunto S es linealmente independiente y el conjunto S es linealmente dependiente, voy a llegar a que se cumple una contradicción. Por lo tanto, desde un inicio debe cumplirse que la cardinalidad de una base es menor o igual a la cardinalidad de un conjunto generador. Caso contrario, va a suceder algo que no tiene sentido. Bien, entonces eso sería todo por este video. Espero les haya servido la explicación y nos veremos en una próxima oportunidad.